Cordial saludo para todos, mi nombre es Camilo Rodríguez y con mi grupo vamos a hablarles sobre una temática bastante importante que es la población carcelaria de nuestro país, con un enfoque en el departamento de Nariño. El sistema penitenciario en el departamento de Nariño enfrenta serias dificultades en la resocialización de los internos debido a altos niveles de hacinamiento y una infraestructura deficiente. Según datos del INPEC, el hacinamiento en las cárceles de esta región sigue siendo crítico, con una población que en muchos casos supera el 200%. Esta situación impide ofrecer condiciones de vida adecuadas a los internos y afecta directamente la implementación de programas de reintegración social. Además, la falta de personal y recursos disponibles limita aún más la posibilidad de realizar actividades orientadas a la resocialización, lo que agrava el problema y obstaculiza la rehabilitación efectiva de los reclusos. En nuestro entorno, la población carcelaria es un sector olvidado y en busca de segundas oportunidades. En el corazón de cada sociedad, la dignidad humana y el derecho a una segunda oportunidad deberían de estar presentes, incluso para aquellos que han cometido errores. La población carcelaria, conformada en gran medida por personas que provienen de entornos de alta vulnerabilidad social y económica, enfrentan desafíos abrumadores, no solo durante su reclusión, sino especialmente al intentar reintegrarse a una sociedad que con frecuencia se lo señala o margina. Al salir en libertad, los exconvictos se enfrentan a un laberinto de barreras que dificultan su inclusión social y laboral, sin oportunidades de empleo, educación y más que todo el apoyo social. Muchos se ven empujados nuevamente hacia caminos de desesperanza y reincidencia. La sociedad en general, al desconocer el impacto de estas barreras, pierde de vista el potencial transformador que tiene para ofrecer y tener una segunda oportunidad a quienes han cumplido sus deudas con la justicia. Este trabajo explora, como en diferentes países, el fomento para la rehabilitación de los reclusos y no lo miran como unas simples políticas. Estas iniciativas son un puente hacia una vida digna, donde la prevención de la reincidencia y la posibilidad de un futuro diferente se torna realidad. Aquí nos adelantaremos en las historias, éxitos y desafíos que acompañan a quienes luchan por salir adelante, con el anhelo de que cada esfuerzo de reintegración contribuya a construir una sociedad más justa, exclusiva y humana. El día de hoy nos encontramos con el abogado Diego Alejandro Basante, que es abogado especialista en Derecho Penal, que nos va a dar una entrevista sobre el proceso carcelario y la reinserción social y laboral en Colombia. Doctor Diego, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para todas y todas las personas que nos escuchan a través de este video. Doctor, sabemos de su amplia experiencia en el ámbito penal, le agradecemos por su tiempo y a continuación vamos a iniciar con las preguntas. Claro que sí. ¿Cuál considera usted que es el principal problema que enfrenta el sistema penitenciario en Nariño? Bueno, en realidad el sistema penitenciario y carcelario es una problemática que no solo aqueja el departamento de Nariño. Lastimosamente es una realidad social a nivel nacional. Sin embargo, pues el problema carcelario, pues básicamente podríamos tener un punto de partida y en este caso lo podemos ocupar en el hacinamiento carcelario. Eso pues debido muchas veces a los grandes limitantes que tenemos dentro de nuestro sistema penal acusatorio, en aras de en este caso intentar pues aplicar algunos principios que le corresponden al derecho penal, como es el de última ratio, es decir, buscar al derecho penal como una última opción. Sin embargo, pues en el sistema colombiano lo que se ha hecho es mirarlo al derecho penal como un área a la que recurrimos siempre, y por eso pues tenemos tanta persona privada de la libertad, y de ahí que se logre desprender una problemática inmensa. ¿Por qué razón? Porque básicamente pues en este caso, a través de esa cantidad de personas que se encuentran recluidas en estos centros penitenciarios, pues básicamente es donde pues la población carcelaria no puede tener una debida atención de acuerdo a los fines o funciones que tiene una pena. Listo. ¿Qué impacto tiene el hacinamiento carcelario en las condiciones de vida de los internos y la reinserción social?
El impacto en realidad es directo y es inmenso, que es palpable en los centros de reclusión carcelaria. Para las personas que nos educamos en esta carrera de Derecho, para las personas que también nos están mirando a través del video, que vienen en ese camino de egresar en nuestra profesión, pues sabemos que hay diferentes sentencias de la Corte Constitucional para allá desde vieja data, aproximadamente desde el año 98, en donde ya se estaba atravesando por un estado de cosas inconstitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera lo que se dice en nuestro Estado colombiano, o lo que acepta de alguna manera la Corte Constitucional, es que en algunos campos, en algunos espacios, en algunos procedimientos, acá especialmente en las cárceles, pues lo que se hace es afectar o limitar derechos humanos. Miren por qué les traigo a colación estas referencias, porque básicamente, como ya lo referenciaba en la primera pregunta, el hacinamiento carcelario implica de alguna manera vulneración a derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque miremos que en esos lugares donde se encuentran recluidas estas personas, que pueden estar bien sea purgando una pena, y no solo eso, sino una medida de aseguramiento, es decir, una medida cautelar o preventiva, pues tienen que estar reducidos en un espacio que está limitado para una persona, 2, 3, hasta 4 personas. Entonces, esa situación, así como todo lo que deriva dentro de un sistema de atención como lo es salud, educación, muchos programas que tienen que ver con la función resocializadora de la pena, pues lastimosamente no se pueden cumplir. ¿Qué programas de reinserción social se implementan en las cárceles de Nariño y cuál es su efectividad? Bueno, en realidad no es solo en el sistema, digamos, penitenciario de Nariño, es decir, pues no estamos en un estado federado, digamos, para que solo aquí en Nariño ellos se apliquen, ¿no? En este caso, pues nuestro sistema penitenciario pues tiene una norma natural que la rige pues a todo el país, y eso tiene cabida o tiene relación con las funciones de la pena, entre ellos la función resocializadora. Y básicamente lo que se busca es que esa persona de quien ha cometido una conducta que se reputa punible, pues básicamente lo que intentamos es que se pueda reintegrar a la sociedad a través de diferentes programas, como cuáles, en este caso, programas educativos, es decir, personas que, por ejemplo, no han culminado sus estudios de básica primaria, de básica secundaria, pues tienen las opciones, en este caso, de terminarlos dentro de un centro de reclusión carcelaria. ¿Con beneficio de qué? Con el beneficio de obtener, llamémoslo así, una redención, es decir, que puedan redimir algunos días de cárcel como beneficio a efectos de acogerse a esos programas. Otros de ellos también pueden acudir a cursos de nivel técnicos, con la finalidad pues, de que en este caso también se preparen para una vida laboral. Es decir, lo que busca el sistema es que si hay dentro de un contexto social personas que han estado en un entorno social donde solo han conocido el delito, pues que tengan otros caminos, otras opciones para efectos de, por ejemplo, aprender programas o técnicos en panadería, en cocina, en diferentes, digamos, talleres de pintura, de madera, que en este caso también los pueda convocar, digamos, en una calle a llevarlos pues a unas mejores opciones de vida. Le hablo de algunos pocos, ¿no? Porque al interior de la cárcel hay diferentes programas, insisto, que buscan beneficiar ese criterio o resaltar ese criterio resocializador de la pena. Respecto a la problemática carcelaria, ¿qué opinión tiene usted respecto a los centros de reclusión transitoria? Bueno, es una situación que pues ha derivado de lo que hemos hablado, ¿no? El tema del hacinamiento. Es decir, que las cárceles pues ya no han contado con el espacio suficiente para atender a esa población que a través de una orden de un juez, bueno, en este caso un juez control de garantías, es lo que pregonaría el sistema, pues se encuentre privado o cobijado más bien bajo una medida de aseguramiento. Lo que en este caso ocurre es que se envían de manera transitoria a un centro de reclusión. Aquí en la ciudad de Pasto, pues el más conocido es el que se ubica en el sector de las Américas. Lastimosamente, pues en ese centro de reclusión o de detención más bien transitoria, pues si nosotros hablamos de que en una cárcel cuentan con hacinamiento y adicionalmente con condiciones indignas, pues aún más dentro de ese centro de detención transitoria. ¿Por qué razón? Porque tiene un hacinamiento de cerca del 300%. Y mire que allá pues no es como en una cárcel donde pues tienen por lo menos el acceso a un patio,
donde tienen por lo menos el acceso, qué sé yo, a una enfermería que está pues ahí estructurada, o que tienen por lo menos el acceso a una tienda, ¿sí? Que son situaciones mínimas de dignidad. Sin embargo, acá no, están pues plenamente encerrados en lo que pues comúnmente vemos como un edificio que pareciera, excúsenme atreverme a lanzar eso, pues pareciera incluso como un edificio abandonado, en donde pues lastimosamente uno que pues tiene que entrar de manera frecuente a este lugar, los olores pues incluso son insoportables frente al hacinamiento de tantas personas en este lugar. Entonces, pues mi opinión es que este centro de detención transitoria pues no cumple con criterios mínimos de dignidad. Las personas que ahí se encuentran recluidas, pues básicamente puede potencializarse incluso temas que pueden afectar su salud, no solo su salud física, sino también su salud mental, ¿sí? Ahora, el tema de los centros de detención transitoria, pues surgió, miren, que en un inicio como centros que estaban de paso, es decir, que las personas que eran capturadas debían estar en un término máximo de 36 horas. Posteriormente, con esa problemática que insisto de hacinamiento, eso fue escalando, y lo que se decía es que debían estar algunas personas detenidas que se encontraban en calidad de indiciados, es decir, que todavía no las habían condenado. Pero lastimosamente ahora incluso se ha escalado más. ¿Por qué razón? Porque hay personas que, pese a estar condenadas, tienen que esperar un cupo que le asignen en la cárcel para efectos de poder subir o escalar hasta un centro de reclusión carcelario, porque aquí hay algo que destacar. Ese centro de detención transitoria no se encuentra vigilado por el INPEC. En este caso, quien lo vigila son directamente miembros de Policía Nacional. Y de otro lado, pues dentro de esos centros de detención transitoria, pues obviamente como su objetivo no es el de tener personas condenadas, pues en ese lugar no es que se realice ningún tipo de programa resocializador sobre un tema penal. Es decir, allá no hay temas educativos, no hay temas técnicos, laborales o algo que permitan pues sobre esas personas que eventualmente resulten condenadas y pasen o deban estar en un tiempo, así sea corto, pues se les estaría limitando incluso ese derecho que hasta tanto encuentren un cupo en la cárcel no puedan acudir a ese tipo de programas resocializadores. ¿Usted considera que la parte económica afecta a nivel de los sistemas penitenciarios, por ejemplo, los que tengan más acceso a recursos, a los que tengan menos acceso a recursos? Bueno, aunque pues no podríamos decirlos con medios de corroboración, lo único que pues uno conoce es lo que le transmiten directamente las personas que se encuentran ahí recluidas. Y lastimosamente pues para nadie es un secreto que ciertamente ese factor económico o el contar con recursos también representan privilegios al interior de los penales. ¿Por qué razón? Porque, insisto, tampoco para nadie es un secreto, al interior de los penales hay algunas restricciones, pero que dejan de ser restricciones cuando hay el factor dinero. En este caso me refiero, por ejemplo, a contar con dispositivos celulares de manera particular al interior de las cárceles, en donde pues periódicamente hace los esfuerzos, ciertamente el INPEC, de estar haciendo requisas periódicas, pero pues es cierto que ingresan celulares. Entonces, por ejemplo, también las personas que están inmersos en el consumo de estupefacientes, contando con ese factor dinero, pues también pueden acceder a ese tipo de consumos. Y frente a ello incluso, pues si me extiendo, hay estudios del Ministerio de Justicia que incluso se dice que dentro de los centros de reclusión carcelaria se consumen muchos más estupefacientes que en las calles. Entonces, pues obvio eso tendrá también una respuesta por el tema de encontrarse privados de la libertad. Pero también concatenado con lo que usted me pregunta, pues las personas que tienen ese acceso al dinero, por ejemplo, también tendrán acceso a otros privilegios. ¿A qué me refiero? Que al interior de los penales, como hay talleres, como hay también en este caso situaciones de personas que trabajan en el rancho, como le llaman allá internamente, es decir, las personas que se encargan de la cocina,
pues con ese dinero puede hacer que les den el privilegio de obtener una ración más grande, de obtener cierto tipo de comida al interior, de obtener la obtención de ciertos cargos, digámoslo así, que como lo hablábamos en las primeras preguntas, que se encuentran, digamos, muy codiciados. Entonces ese factor dinero puede hacer que haga que ganen un turno, digamos, adelante de quien está en coro. Igual pues sí me pone en una situación bastante incómoda, porque pues son situaciones de corrupción que lastimosamente ocurren al interior de las cárceles. ¿Cómo cree que como sociedad podemos mejorar y podemos tratar que las personas que ya han cumplido su tiempo en la cárcel, que ya han pagado su tiempo con la justicia, se puedan reintegrar a esa sociedad, se puedan reintegrar a una vida laboral? Bueno, en este caso en Colombia sí se ha tenido cierto avance desde el plano legislativo sobre ese punto, ¿no? En alguna oportunidad lo charlábamos previo a esta entrevista. Lastimosamente las personas que han pasado por una cárcel, no solo como condenado, que es lo que aclarábamos al inicio, porque hay personas que aún siendo inocentes están en una cárcel por intermedio, por conducto de lo que se conoce como una medida de aseguramiento. Y mire que esa persona que está en la cárcel con una medida de aseguramiento, seguramente una vez termina el proceso penal, pueda que incluso resulte inocente y está en una cárcel, ¿cierto? Es decir, tenemos dos grupos de personas que están allá, condenados y personas purgando una medida de aseguramiento. ¿Qué es lo que pasa? Lastimosamente, en nuestro contexto social, se tiene una visión de que si una persona ha ingresado a una cárcel, ya es responsable penalmente. Que si una persona está en una cárcel es una persona ya insanable, que si una persona está en una cárcel es una persona que ya no puede reintegrarse en la comunidad. Es más, si una persona tiene empresa y va a contratar a su personal, lo primero que va a buscar, si lo pudiera hacer dentro de una hoja de vida, es una persona que no tenga o haya pasado por una cárcel. Pero entonces, bajo ese criterio con el cual inicié, de que si hemos tenido algunos avances legislativos, pues a día de hoy es inconstitucional de que se reclame frente a una persona, sobre todo en un cargo de empresa privada, un certificado, por ejemplo, de un antecedente que permita corroborar esa situación. Entonces, pues frente a ese plano, si bien existe como esa etiqueta frente a la persona que ha pasado por ese centro de reclusión carcelario, sí hemos tenido, digamos, como un avance para efectos de poder reingresarlos socialmente, lo que implica en un plano laboral, en un plano personal y en un plano social. Listo. Doctor Diego, le agradecemos muchísimo su tiempo y gracias por responder a cada una de nuestras preguntas. Con mucho gusto. Gracias. A continuación queremos presentarles una entrevista realizada a una persona que estaba privada de su libertad. Él amablemente quiso brindarnos su testimonio y contestar unas preguntas que le realizamos. Por respeto a su dignidad humana y a la privacidad, no mostraremos ni videos ni fotografías. Solo se presentará el audio donde él responde a nuestras preguntas. ¿Cómo son las condiciones de vida en la cárcel? Son unas condiciones limitadas, puesto que hay espacios reducidos, hacinamientos, en donde en una celda se puede pernoctar hasta 20 personas. No hay buen aire, no hay baños en los pasillos, eso. ¿Puede usted contarnos cómo era su rutina diaria? La rutina diaria, uno se levanta a las 5:30 de la mañana, se levanta, abren rejas, va para el patio, se baña, sube a cambiarse, se alista, desayuno, contada. La contada es la verificación del personal que se hace diariamente, esa es la contada. Luego de eso se procede, hay gente que tiene condenas altas y que las tiene que hacer descontar con talleres, ¿sí? Entonces hay gente que va para talleres o hay gente que ya se queda en el patio. ¿La relación con los presos es buena o se ven muchos conflictos? Muchos conflictos. ¿Conoce o participó usted de algún programa de reinserción social como educación o trabajo? Como educación o trabajo, sí, porque en el tiempo que estuve detenido, estuve como asesor jurídico para los demás internos, ¿sí? Entonces, eso me ayudaba también a continuar con mi vida dentro de la cárcel. ¿Y el proceso
¿Es complicado para ser parte de esos proyectos que hay en la cárcel? Sí, sí, pues no es complicado. Lo que pasa es que se selecciona a las personas que tengan estudios, que tengan un buen comportamiento, que el delito no sea tan grave y todo eso. Después de salir de prisión, ¿usted ha sentido algún tipo de discriminación? No, ninguna. ¿Ha sido fácil para usted encontrar trabajo? No. ¿Por qué? Puesto que en muchas empresas te piden la hoja de vida, reseñas de la policía y todo eso. Vale, muchísimas gracias. Después de todos los testimonios y aportes que hemos visto sobre la situación carcelaria de los presos, enfocada más en lo que es Nariño, voy a hablar de estadísticas actuales meramente de Nariño. El sistema penitenciario enfrenta índices de aislamiento muy elevados, superando en algunos casos el 200%, especialmente en Pasto. Esto significa que por cada 100 cupos disponibles existen más de 200 reclusos a nivel nacional. La situación también es crítica, con un promedio de hacinamiento del 45% en las prisiones, pero en Nariño esta cifra es significativamente más alta. Además, el INPE se enfrenta a un déficit de personal considerable. En promedio hay 12,75 personas privadas de la libertad por cada guardia, cuando la proporción recomendada es de 8,70. Lo que agrava las condiciones de seguridad tanto para los internos como para el personal penitenciario. Este nivel de hacinamiento también dificulta la implementación de programas de salud, resocialización, ya que los recursos destinados a estos fines son limitados y no alcanzan para cubrir la demanda actual. El hacinamiento, que supera la capacidad de las cárceles, conlleva a una mala calidad de vida de los reclusos, así como también a la no rehabilitación y control, lo que fomenta la violencia interna y la violación de los derechos humanos. Por otro lado, la reinserción social es aún más compleja, puesto que los reclusos no tienen buenos programas de rehabilitación que surjan efectos, así como también propuestas laborales al salir de la cárcel, lo que conllevará a la reincidencia de los delitos. Estas dos problemáticas piden urgentemente una reforma interna que no solo se base en la construcción de nuevas infraestructuras, sino también en la relevancia de los programas para una buena rehabilitación y reinserción social. La reinserción social y laboral de quienes han pasado por el sistema carcelario en Colombia es mucho más que un proceso judicial o administrativo. Es una puerta abierta a la esperanza, un acto de fe en la capacidad humana para cambiar. Cada persona que logra superar su pasado y reintegrarse a la sociedad es una historia de resiliencia, un triunfo para la comunidad. Sin embargo, esta reintegración no es fácil. Las dificultades económicas y las barreras pueden desanimar incluso al más decidido. Por esto, es importante que como comunidad entendamos la importancia de brindar apoyo a quienes buscan reescribir su historia. La reinserción efectiva no solo beneficia a quienes salen en busca de una nueva oportunidad, sino también a todos nosotros. Una sociedad que apoya a sus miembros en su proceso de cambio y aprendizaje es una sociedad que apuesta por la paz, la inclusión y la justicia verdadera. Transformar vidas y construir un sistema carcelario más humano es un reto que nos corresponde a todos, un compromiso con la esperanza y el poder de la segunda oportunidad.